Bien, en el libro se incluyen una serie de hechos y una serie de especulaciones alrededor de los mismos. Por ejemplo, está comprobado que hubo una reunión del equipo de Trump con una abogada rusa y con otras personas vinculadas al gobierno de aquel país, pero no está comprobado exactamente cuál es el vínculo, cuál fue el propósito de la reunión, qué temas se trataron, cuánto duró, porque esa es una cuestión privada. Y como esta reunión, pues hay otra serie de eventos que se dan. Es un hecho que el que era director del FBI, James Comey, salió de su posición, pero no hay evidencia de cuáles fueron las verdaderas razones por las que salió, aun cuando muchos especula que está vinculado con los temas de esta investigación. Bueno, el libro está basado en entender ¿por qué se da toda esta cuestión de la potencial interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos y el posible vínculo con la campaña de Donald Trump? Si esto se pudiera comprobar, si se evidenciara que realmente existió un vínculo en ese sentido, esto podría dar lugar a un juicio de impeachment o a una renuncia del propio presidente de Estados Unidos, y que eso se diera, pues definitivamente impactaría a México por las relaciones que tenemos con el país más poderoso del mundo y que es también nuestro vecino. El libro trata de analizar todos los potenciales vínculos que haya tenido Trump con Rusia desde mucho antes de las elecciones y durante los primeros años de su gobierno. El hecho que sucede que haya habido un concurso de Miss Universo con anticipación, que es un negocio relevante de Trump, que él haya viajado a Moscú y eventualmente las reuniones que haya sostenido durante ese viaje, pues es relevante mencionarlas. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que efectivamente eso haya generado un vínculo entre Trump y el gobierno de Rusia con propósitos de afectar el resultado electoral. Pues hay algunas cuestiones que son interesantes de notar. Por ejemplo, hay el hecho de que Trump vendió con una ganancia muy importante una propiedad en Florida a un ruso, que este ruso pues es una de las personas que tiene vínculos muy importantes en ese país y que ha afectado y que ha sido probablemente afectado por algunas de las decisiones económicas que se han estado llevando a cabo. ¿Hasta qué punto esta venta, generándole una importante utilidad a Trump, tuvo otras consideraciones, otras repercusiones? Pues es algo que no se sabe, pero es parte de lo que se analiza durante el libro. El dossier Steele es un dossier que preparó una persona que había sido exespía británico y que lo redactó a manera de cómo escriben los espías, donde detalla una serie de vínculos potenciales entre la campaña de Trump con el gobierno ruso. Ahí va mucho más allá a suponer reuniones secretas y reuniones relevantes en este sentido, y fue fue motivo de un informe que se le entregó al propio presidente Obama, todavía en funciones, y a quien era entonces el presidente electo Trump, cuando fue generado este dossier Steele, y fue el primer paso de toda la investigación que ha llevado a cabo el fiscal Mueller sobre las repercusiones y el impacto de Rusia en las elecciones de Estados Unidos de 2016. Bien, el Federal Bureau of Investigation pues es la principal agencia de inteligencia de los Estados Unidos, que investiga pues una serie de hechos en diferentes partes del mundo que pudieran afectar la seguridad de Estados Unidos. El que era su director general, James Comey, es requerido por el presidente de tener algunas actuaciones o manejar algunos asuntos de forma con la que él no se siente cómodo, y así lo explica en el libro que él publica, que se llama Higher Loyalty. En este libro él cuenta, por ejemplo, que el presidente le pidió que no pusiera demasiado atención a la salida de Michael Flynn, que había sido el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, y que tratara de dejar pasar ese asunto. James Comey se sintió ofendido por esta petición que él menciona le hizo el presidente, y lo publica en su libro. Y así cuenta él pues toda la serie de eventos que fueron sucediéndose en una serie de reuniones que tuvo con el presidente Trump y que acabaron con su salida unos meses después de que hubiera sido la toma de posesión.
Pues el libro analiza el equipo de Trump, tanto las personas que estuvieron con él desde un principio como los que están al final y los diferentes roles que han venido jugando. Analiza, por ejemplo, el caso de Paul Manafort, que fue el jefe de la campaña de Trump y que hoy en día está enfrentando un juicio en Estados Unidos donde se está deliberando si él es culpable de una serie de delitos más bien relacionados con sus actividades previas a la campaña en los países donde él estuvo prestando sus servicios y en el manejo de créditos. Hay también mucha especulación en relación al abogado Michael Cohen, que fue el principal abogado de Trump y que hoy en día también está siendo sujeto a una serie de investigaciones. De hecho, su casa y su oficina fueron cateadas, obteniendo información que está siendo investigada por la oficina del fiscal Mueller. Y ha habido otros nombramientos de menor relevancia, pero muy cercanos a Trump, como Hope Hicks, que es una chica muy guapa que manejaba las relaciones públicas de Trump y que salió a unos meses de haber sido la promotora principal de la imagen del presidente, o el caso de Steve Bannon, que también escribió un libro o contribuyó con el libro Fire and Fury, y donde también él encuentra sus encuentros y sus desencuentros con el presidente. Bueno, es un hecho que a esa reunión se invita al hijo de Trump y se documenta que a través de un correo se le informó que podría haber información comprometedora sobre la entonces candidata Clinton y para él fue relevante participar en esta reunión. Después se manejó por parte de la información oficial que había sido una reunión con otros propósitos y que no había sido una reunión relevante. Sin embargo, el hecho de que se hayan reunido con esta abogada que aparentemente tiene vínculos relevantes con el Kremlin, pues lo hace una reunión muy delicada. Donald Trump había informado que él no tenía conocimiento de esa reunión. Sin embargo, ahora, por ejemplo, el abogado Michael Cohen comenta en una de sus acusaciones que el presidente sí sabía de esta reunión. Y esto es relevante porque hay también especulaciones de hasta qué punto el que se haya llevado a cabo esa reunión y el que el presidente haya estado al tanto de la misma pudiera ser considerado como un elemento grave que pudiera significar algún tipo de cargos contra el presidente. El principal objetivo del libro es ser muy objetivo, es decir, no tomar una partida ni a favor ni en contra de que la situación que se analiza ahí sea cierta o sea falsa. Y en ese sentido lo que buscamos es dar documentación, dar elementos, dar datos que permitan al lector formarse su propia opinión. Si ustedes estuvieran en Estados Unidos, estarían leyendo todos los días noticias al respecto. El día de hoy es primera plana en CNN y en New York Times y en CBS News, diferentes hechos que se van relevando, se van desdoblando respecto de esta historia. En México no es así. Algunos hechos se mencionan, pero no todo el tiempo, por razones obvias. Sin embargo, me parece que el que haya un documento con información completa de quiénes fueron los actores, de cuáles son los hechos de los que se tiene certeza, de qué investigaciones se han hecho, de qué documentos formales se han escrito por parte del Senado de Estados Unidos, por la Cámara de Representantes, por las agencias de investigación, las declaraciones de funcionarios relevantes en el tema, todo esto contribuye a que el lector pueda tener una opinión propia y a mantenerse informado sobre el asunto. Bueno, hay muchos libros que se han escrito en inglés al respecto, hay más de 10 títulos que se mencionan dentro del libro, desde el de la candidata demócrata Hillary Clinton, que escribió What Happened y que cuestiona incluso al presidente Obama por la posición que tomó respecto de la información que se tuvo en este sentido, hasta libros de muchos otros periodistas, algunos sin suficiente documentación, otros sí con datos más comprobables y relevantes, y también muchas notas de prensa que se han venido escribiendo. Lo que se ha buscado es en el libro incluir información que se considere veraz, que se considere que hay elementos suficientes para poderla mencionar, y no tanto simples denuncias, amenazas o especulaciones que no tengan un fundamento como tal.